Bueno, listo chicos, entonces vamos a continuar acá. En la clase pasada revisábamos los tipos de iluminación que tenemos disponibles con el motor. Vamos a repasarlos de forma rápida. Tenemos la point light, que básicamente lo que tenemos es una luz de punto, que básicamente lo que hace es simular, ¿cierto? El foco, un bombillo. Tenemos diferentes propiedades. Dentro de esas propiedades tenemos el tipo, el modo de renderizado. Tenemos diferentes tipos de modos de renderizado. Mezclado o vaqueado o quemado. En ocasiones, ustedes lo ponen en traducción, este bake, le ponen como horneado. Sí, o sea, a mí se escucha horrible. Horneado significa que la luz se va a quemar sobre la textura que tienen los modelos. ¿Okay? Mezclado significa que la luz va a actuar tanto de modo bake como en tiempo real. Quiere decir que va a reaccionar con los cambios dinámicos de la escena. Mientras que el bake va a quedar totalmente estático. Tenemos la apariencia de la luz, podemos tenerla en color o en filtro y temperatura. Si son expertos en temperatura de luz, pues aquí podemos tener luces frías o luces bien cálidas, etcétera. Depende de la configuración que ustedes le quieran dar o simplemente un color base. Intensidad me va a permitir agregar fuerza de iluminación, es decir, la fuente de emisión va a ser mucho más fuerte. Multiplicador indirecto hace referencia a la cantidad de rebotes que va a tener la luz dentro del espacio 3D. En este caso, una point light por lo general nunca va a tener ese comportamiento, entonces se le pone 0. El rango corresponde a esta área que tenemos acá limitante, la cual me indica hasta dónde va a afectar la luz. ¿Okay? Yo puedo tener un rango muy amplio o puedo tener un rango muy pequeño. ¿Okay? Dependiendo del rango va a ser la cobertura. Tenemos el modo de renderizado. Tenemos la Cooling Mask, que la Cooling Mask básicamente lo que me va a permitir es filtrar las zonas que la luz va a afectar. Por ejemplo, aquí notamos que la luz me está afectando la fruta, la manzana. Si yo no quiero que esta señora se vea afectada por la luz, pues hay varias opciones, ¿no? Desde las primera opción es venir al material y jugarnos acá con Unilite. Entonces queda la textura totalmente opaca, no recibe ningún efecto sobre la luz. Pues no se ve muy bien. Simple Lit, bueno, tenemos ahí un efecto todo extraño sobre la luz. Si yo quisiera que no me afectara esta luz sobre la fruta, ¿qué tendría que hacer? Aislar esta fruta en una capa diferente de renderizado, que es el Cooling Max. Entonces, ¿cómo se crea una capa o un layer dentro del motor? Muy sencillo, teniendo seleccionado cualquier objeto, acá en la parte superior me aparecen las opciones de etiquetas y capas. Aparecen 4 elementos. Simplemente le voy a dar agregar y voy a decirle que voy a crear una capa llamada frutas. ¿Sí? Frutas. Y esa manzana la voy a incluir dentro de la capa de las frutas. Y a la luz, en el Cooling Mask, le voy a decir que por favor, fíjense que acá me aparece frutas chuleado, lo voy a desactivar. Y al desactivarlo automáticamente, la fruta deja de recibir
la luz. ¿Okay? Es una forma de filtrar y restringir el efecto de una luz sobre un elemento. ¿Okay? Bueno, teníamos la Spotlight. Tengo que subir esto o bajarlo. Recuerden que 1 a 0 puede darle una intensidad a la luz. Aquí está. Recuerden que aquí tenemos unos puntos de modificación donde yo puedo subir, puedo modificar el ángulo externo de la luz, el ángulo interno. Este ángulo interno lo que va a hacer es que la luz no va a tener ningún tipo de difuminado y va a ser un color sólido, ¿sí? Voy a aumentar la intensidad acá para que lo podamos ver un poco. A ver. Lo mismo, si yo quiero crear un difuminado, pues le aplico el ángulo interno. ¿Ok? Para eso se utiliza ese radio interno, para aplicar el difuminado en la luz. ¿Ok? Bueno, teníamos la cookie, que la vez pasada hicimos el ejemplo de Batman, creo que fue. Entonces, no sé si se lo tengo aquí a la mano. Que recordemos que uno de los requisitos principales de una cookie es que la textura debe ser ¿qué? Cuadrada, ¿se acuerdan? Entonces, por acá tenemos texturas y tengo el Super Batman por acá. Aquí en Access, ahorita lo solucionamos. Voy a crear una carpeta llamada texturas. Batman 2. Y recordemos que para que esta textura funcione, pues es cuadrada. Y segundo, debemos colocar por acá en el tipo, decirle que es de tipo cookie. ¿Okay? Aquí, canal alfa, etcétera. El tipo de luz, le digo, no, es una spotlight. ¿Será que si le digo point light me va a servir? Pues sería hacer la prueba. Por lo general, siempre se trabajan en las spotlight. Y simplemente le voy a aplicar. Selecciono la luz y busco aquí la sección que dice Light Cookie y busco la propiedad de cookie y simplemente lo que hago es asignarle y listo. Y aquí ya queda nuestro superbate. ¿Okay? Y ya lo podemos llamar para que nos ayude y nos salve de nuestro presidente Pedro. Listo. Y ahí tenemos nuestra iluminación. ¿Okay? También tenemos otro tipo de luz que es la luz de área. Esa luz de área es muy importante porque nos va a ayudar de una manera u otra, nos va a contribuir a disminuir la cantidad de luces que podamos llegar a colocar en un área cerrada. Por ejemplo, en un salón como estos, uno pensaría tenemos 4 lámparas y esas 4 lámparas fácilmente nos, nos antoja colocar 4 point lights o 4 spotlights. ¿Listo? Fácilmente eso lo podemos reemplazar por una luz de área. Incorporar esa luz de área.
vamos por acá, vamos por acá, y voy a ampliar un poquito el rango, sí, que sea bien interesante, acá. Listo, no hay ningún problema. La luz de área es una luz que funciona en un estado de beige, o sea, de quemado, ¿ok? No es una luz en tiempo real. Entonces quiere decir que los objetos que me interese que tomen su iluminación deben estar como estáticos. Entonces selecciono el piso, ¿cuál de los dos está? Vamos a colocarlo acá en este segundo, por acá. Y le voy a decir que sea estático. El objeto que quiero que reciba la luz de la luz de área. Es estático, vuelvo y selecciono la luz y dirá, bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué no se ve reflejada la luz? Porque tenemos que entrar al modo de renderizado, a iluminación, y por acá debo decirle generar luz o que me genere de forma automática. Pues si le digo que me genere de forma automática, cualquier cambio que ocurra en la escena, él va a renderizar todas las luces que estén definidas como estáticas, todos los elementos que estén definidos como estáticos. Entonces, aquí fácilmente podemos decir, uy, nos va a demorar en cantidad de tiempo. Si ustedes están generando la iluminación global, se dirán, pero qué, pero eso nos engañó, ¿por qué no se ve nada? Porque seguramente pues esa luz de área no tiene la fuerza suficiente para ponerle 10. Vuelve y hace el proceso de vaqueado y aquí ya podemos ver que se está reflejando y se está emitiendo la luz. Este proceso fácilmente puede hacer que sus ventiladores empiecen a funcionar de lo bonito. ¿Okay? La ventaja es que cuando se ejecute el juego, pues esta luz nos va a prevenir que todo se vea uno. Por ejemplo, eh, póngale cuidado a lo siguiente. Cuidado, crear un cubito, ese cubito por acá. Bueno, añadir este cubito y crear ese cubito. Y acá lo tengo. Por acá. Tu computador creyó que había trabajado en programación, pero no es renderizado. Entonces, acá tenemos esto. Voy a duplicar esto. Voy a ver esto acá. Voy a duplicar esto. Voy a subirle esto acá. Le voy a rotar. Todo bien. Y puedo hacer lo siguiente. ¿No? El line mapping, porque seguramente usted está aplicando sobre una textura que no le soporta el quemado. Suele suceder cuando uno no tiene una web. Voy a mover acá esto.
chévere. Bien. Me control me van acá, rotar, esto, acá, y por acá. Y, siempre, en Unity, pues a veces uno puede cometer, digamos, aberraciones, y es, por ejemplo, utilizar esa herramienta de Rectool para mover o escalar un modelo en una sola cara, ¿no? En un solo sentido. Así pues lograr. Miren acá, ¿por qué creen que está sucediendo esto con mi viewport? Ustedes lo ven extraño, ¿sí o no? Eso sucede porque estoy trabajando en una vista de no perspectiva, o sea, isométrica, entonces no me va a mostrar un punto de proyección, ¿ok? Entonces, si la quiero cambiar, vuelvo y lo voy acá en este punto para restaurarla, en caso que les suceda. Paso para acá, V, listo. Y aquí tenemos ya nuestro mega chucito. ¿Listo? Entonces imaginémonos que tenemos, voy a empezar a revisar otra vez, yo la puedo subir, la puedo escalar lo que necesite. Miren, chicos, uno puede cuadrar y ajustar la dimensión que quiera. Un rango un poco más amplio.
como les indiqué, pues esto va a ir ocupando y va a ir ocupando más espacio, ¿no? Entonces, a lo que iba, que por ejemplo yo puedo tener acá, eso que ustedes están viendo allá. Sí, ok, entiendo. Ah, ok. Está bien, está bien. Yo puedo tener algo que se llaman materiales emisivos. Y esos materiales emisivos los puedo utilizar para recrear, por ejemplo, ese tipo de efectos de las lámparas fluorescentes. ¿Cómo lo podemos hacer? Un material emisivo prácticamente es un objeto cualquiera. En este caso, por ejemplo, yo puedo tener un cubo acá, decir su tamaño. Digamos que yo lo puedo colocar por acá arriba. ¿Sí? Voy a crear el material, create, tal y cual como se hace un material. Luz, ¿listo? Acá notemos que los materiales, tengo una opción que dice emisión. Lo voy a aplicar y le voy a cambiar el color. ¿Sí? Iluminación, si quiero que la emisión sea en tiempo real o quemada, voy a decir que en tiempo real. Tengo acá este señor, y voy a tratar de pasarlo con el Unity. Vemos que fácilmente es como si estuviera teniendo ese señor, ¿sí? Y me estoy ahorrando un montón de recursos al usar una luz de área. ¿Okay? Yo puedo coger entonces, duplicar esto y usarlo las veces que quiera. Y realmente lo que estoy utilizando es un material que me simule una emisión. Y eso es lo que se hace tradicionalmente. Que obviamente cuando uno le aplique algunos efectos de post-processing, eso cambia radicalmente. Y yo puedo hacer que tenga un efecto de bloom, entonces se va a ver mucho más resaltada la emisión. ¿Listo? Y acá pues ya, no sé. Fíjense que estas zonas quedan como oscuras.
Eso sucede cuando tenemos el multiplicador indirecto, ¿se acuerdan? Pues ese multiplicador indirecto es las veces que va a rebotar la luz para cubrir esos efectos. Pues normalmente, no sé eso por acá, la luz direccional, que acá me dice que hay 2, 1, voy a ponerle 4, no sé si me ayude un poco o no me ayude. Vamos a ver si sigue viendo aquí algo ligeramente que no da la luz. ¿Okay? Bueno, eso es lo referente a la iluminación. Pero, ¿qué pasa con esto? Si yo coloco a este señor acá, vamos a notar que a ese señor no le está afectando la luz de área. ¿Señora? No, porque normalmente la luz de área solamente afecta a los objetos que son estáticos. Un personaje se está moviendo constantemente, entonces la luz de área no lo va a afectar. Yo puedo hacer que la luz de área me afecte los objetos que son dinámicos. La respuesta es sí. ¿Cómo se hace esto? Clic derecho y aquí en iluminación, esta luz, hay algo que dice Light Props. Lo activo y acá la bajo un poquito y ¿se vio cómo se iluminó el salón? ¿Cómo cambió totalmente? ¿Por qué? Porque las Light Props están recogiendo información de la luz de área y me la está reflejando en los objetos que están definidos como dinámicos. Y fíjense que sí o sí aquí ya el personaje pues, se le ve algo de iluminación. Y estas son las técnicas que se utilizan en los videojuegos para iluminar escenarios. ¿Okay? Yo puedo modificar los light props. Sí, claro. Ustedes tienen acá. Bueno, esto me queda aquí por fuera. Acá tenemos una opción. Puedo activarlo. Puedo mover light props para donde yo necesite y puedo alterar el comportamiento de los light props. Y fíjense que acá tengo una escena totalmente iluminada y sin ningún costo muy alto. Yo puedo activar, es una práctica, activar aquí este elemento que se llaman las estadísticas. Las estadísticas me van a ayudar a mirar el rendimiento en los frames. Pues en este caso tenemos poquitos frames, 550 frames por segundo, porque pues obviamente no tenemos absolutamente nada. Pero fíjense algo muy curioso, que hay movimientos de la cámara, sí, pero son muy leves, que me alcanza a bajar 100 frames. Mire, 5 pasa 4. Pero son imperceptibles, ¿no? Y eso es lo que nos ayuda a nosotros en un estudio cuando nos dicen necesitamos que el juego corra a más de 60 frames. ¿Cómo hacemos? Pues tenemos que optimizarlo con todo esto, con todas estas técnicas. ¿Listo? Entonces, hagan el ejercicio, por favor. Utilicen la luz de área y las, las prop lights. Hay otra, antes de que se me olvide, que se llaman las luz de reflexión o la reflexión prop, que normalmente se utiliza para efectuar reflejos en los escenarios, ¿no? Aquí dice vaqueada o en tiempo real. Si yo la pongo en tiempo real va a ser
muy costosa, ¿sí? Pero vamos a tener cosas pues bastante interesantes, ¿ok? Y eso se va a ver específicamente cuando yo tenga, vamos a mirar, miremos aquí cómo actúa esa luz de reflexión, pro. Miren cómo nos está afectando acá este cubito, nos está haciendo totalmente, nos captura información, ¿ok? Eso se produce es por el efecto de los props. Espero que lograrnos acá. Esto, individuales, diagrams, sobre punto dos. Bueno, tenemos que mirar, revisar bien cómo hacemos para que se reflejen los demás objetos, ¿no? En teoría debería estar reflejándose los demás objetos. ¿Dónde está el reflection? Vamos a ponerlo por acá. Y de pronto sí. Vamos a ver esto acá.
¿Listos? Que esa esfera que tenemos acá tenga propiedades físicas. ¿Cómo lo puedo hacer? Para que esa esfera tenga sus propiedades físicas, lo único que necesita es tener un elemento llamado el rigibody. ¿Okay? ¿Cómo hacemos para aplicar el rigibody a un objeto? Muy sencillo. Componentes, agregar componente, y acá buscamos la opción que dice rigibody. ¿Okay? Hay dos tipos de rigibody. Rigibody y rigibody 2D. ¿Okay? Cuando utilicen rigibody, no vayan a utilizar rigibody 2D en 3D, porque por más que le rueguen a los espíritus del bien y del mal, no les va a funcionar. ¿Ok? 2D es solamente para 2D. Y el rigibody lo vamos a utilizar en MT 3D. ¿Qué tenemos acá? La masa, que básicamente la masa nos va a servir para representar el peso. El drag, el angular drag, son propiedades para especificar qué. El angular drag, ¿qué es? ¿Qué es el angular drag? ¿Mm? El angular drag es eso, muy bien, es el rozamiento que se ejerce cuando dos objetos friccionan de forma lineal, es decir, movimiento en los ejes X, en el eje Z, ¿okay? Cuando lo movemos de forma lateral. Y el drag solito es la resistencia que le vamos a aplicar al objeto que ejerza sobre la gravedad. Se puede decir, es como una simulación de la resistencia al viento. ¿Sí? Entonces, en este momento, si yo coloco a ejecutar mi superjuego, pues la bolita cae bien interesante. Aquí ya tenemos que podemos pasar por encima de ella. Ahora, tengo la posibilidad de cambiar la velocidad, el rozamiento. Por ejemplo, si yo le digo 10 y le doy un play a esto, pues esa esfera va a quedar mucho más lenta. ¿Por qué? Porque le estoy colocando una fricción
¿cierto? Estoy simulando una fricción en la caída de esa esfera. ¿Listo? Si yo le desactivo este toggle a la gravedad, pues el objeto va a quedar totalmente quieto y va a perder algunas propiedades. Si yo le activo esa opción de Is Kinematic, el objeto va a quedar quieto, pero no va a perder propiedades físicas. ¿Okay? Aquí tenemos el modo de render de detección de colisiones, el cual tenemos varias formas de trabajarlo. Discreto, pues la detección no va a ser muy precisa y en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando tengamos un disparo de un arma, esa bala sale a una velocidad y por lo general esa velocidad es muy alta y cuando choca con una pared, ¿vale? Cuando choca con esa pared, pues vamos a ver un efecto de que la bala traspasa la pared porque no hay una detección de colisión continua. ¿Okay? Si yo quiero tener mayor precisión al momento de detectar colisión, lo utilizo como continua. Si quiero mayor precisión, pues me vengo a la dinámica. Pero ¿qué va a suceder? Esto va a consumir más recursos. ¿Okay? Pero si de todas maneras ustedes dicen, no, es que tocó porque tengo que detectar hasta que le pegue un mosco, listo. Pero sí considérenlo bastante. ¿Ok? Ahora, tenemos los constraints. Los constraints básicamente me van a permitir establecer restricciones en el objeto. Restricciones en cuanto a su posición y en cuanto a su rotación. Por ejemplo, si yo quisiera que ese objeto no se moviera o no perdiera altura, entonces yo le restringo el eje Y. Por más que tenga gravedad, al momento de aplicar ese constraint, el objeto va a quedar totalmente quieto. ¿Okay? Lo mismo va a pasar con la rotación. Si yo le aplico constraints a la rotación, pues el objeto no va a tener ningún efecto de rotación. ¿Listo? Entonces, chicos, en este punto ya hemos hecho una breve descripción de lo que es un rigibody. En la próxima clase, pues vamos a trabajar materiales físicos y vamos a trabajar funciones físicas. La idea es que ustedes van a hacer, adivinen qué, otro trabajo, pero en esta ocasión con Unity. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta?